Buenos días, gusto en saludarles la mañana de hoy. Un placer para mí compartir una vez más teorías y modelos de las ciencias administrativas. Les decía que es un placer para mí compartir este segundo encuentro de teorías y modelos de las ciencias administrativas. Hoy nos vamos a conversar un poco más, a tratar de entender, de comprender lo que nos tiene el contenido de la unidad 2 y 3, y no es más que el, el analizar y el reflexionar qué constituye un modelo, mm, un modelo científico desde una perspectiva general para posteriormente entender lo que es un modelo en el contexto de la administración. Bien, necesitamos, necesitamos reflexionar un poquito sobre qué nos dice la teoría de lo que significa o de lo que trata la comprensión de lo que es un modelo científico, ¿sí? Simplemente, y podemos decir, de acuerdo con Gutiérrez, que un modelo científico es una representación de un sistema real o conjeturado, consistente en un conjunto de entidades con sus principales propiedades explicitadas y un conjunto de enunciados legales que determinan el comportamiento de esas entidades y cuyas funciones esenciales son la explicación y la predicción. Fíjense algo, cuando yo leo esta definición que nos trae el autor y la desgloso, puedo comprender, inmediatamente me hago una imagen mental sobre lo que constituye un modelo, así como cuando nosotros vemos una figura en específico. Y traigo a la presentación esto que es la representación del modelo del ADN. Y me imagino inmediatamente lo que se quiere que visualmente se comprenda sobre ese fenómeno, sobre la cadena del ADN. Y me dice la teoría que es una representación de un sistema real o conjeturado, de un sistema que nosotros conocemos, que sabemos que existe, o un modelo que sencillamente yo imagino, que lo planteo hipotéticamente, buscando representar un fenómeno X que yo quiera representarse. En este caso, el que diseñó este modelo del ADN, lo imagino, lo supongo y debe ser así, primero buscó todo lo que contiene esa cadena de ADN dentro del cuerpo humano e imaginó cómo era el flujo que tenía esa cadena y lo representó de esta forma. Eso básicamente es un modelo, ¿sí? Dice que consiste en un conjunto de entidades con sus principales propiedades explicitadas. O sea, que en esa figura, en ese modelo, en esa representación que científicamente hace cualquier persona que diseña un modelo, pues se involucran o trae consigo o de manera implícita representamos todo lo que nosotros creemos que ese modelo contiene, si es hipotético o si sencillamente lo estamos diseñando sobre algo que ya existe, pues llevamos a la representación todo aquello que nosotros sabemos que contiene, ¿sí? Y lo explicamos. Eso es un modelo, dice, y un conjunto de enunciados legales que determinan el comportamiento de esas entidades. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando yo estoy explicando qué contiene ese modelo, yo voy a lo que legalmente corresponde cada uno de los elementos que tiene consigo y explico lo que cada uno de ellos representa. Y dice legalmente un conjunto de enunciados legales que determinan el comportamiento, porque cuando estoy explicando qué elementos contiene ese modelo, qué áreas o qué sencillamente qué lo compone, explico o traigo al escenario
lo real, lo que está allí, lo que debe ser, ¿sí? No hacemos un modelo de algo que sencillamente no existe. A ver, no es que no exista, ¿sí? Porque muchos son representaciones que nosotros aún no sabemos, sino que estamos diseñando, ¿sí? Pero que tenemos conscientemente en el estudio del fenómeno, sabemos que pueden estar allí y sabemos cómo pueden estar vinculados y sabemos qué pueden proporcionar o a qué nos pueden llevar, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de conjunto de enunciados legales que determinan el comportamiento de esas entidades y cuyas funciones esenciales son la explicación y la predicción. Si el modelo que nosotros estamos haciendo desde la perspectiva real, ¿sí? Porque ya el fenómeno existe y lo que sencillamente estamos es representándolo, pues podemos saber a dónde nos lleva el comportamiento de eso que nosotros queremos representar a través de los modelos. Y si no, sencillamente lo predecimos, porque asumimos de acuerdo con lo que ese modelo tiene, con sus propiedades, con sus principios, con la explicación que nosotros podemos dar de cómo es su comportamiento, podemos inferir hacia dónde nos conduce lo que finalmente nosotros estamos representando. Eso, en líneas generales, es lo que significa un modelo. Un modelo, a grosso modo, puede ser eso. Es una representación estructurada en un sistema real, o un sistema real o hipotético, compuesto por un conjunto de entidades con sus propiedades explicitadas y un conjunto de enunciados legales. Bueno, un modelo en la ciencia, definitivamente, pues tengo que interpretar que es una representación abstracta, es una representación conceptual, es una representación gráfica, visual o sencillamente física de un fenómeno, de un sistema, de un proceso. Sí, son muchas las cosas, los fenómenos o las situaciones que yo puedo explicar y puedo simular a través de un fenómeno. Sirve para simplificar que la realidad, porque a través de un modelo, por ejemplo, como en este caso, esta representación que tengo acá del ADN, para los estudiosos, sencillamente puede ser una explicación que simplemente al verla me dice cuál es el comportamiento de cada uno de los componentes del ADN. Estoy hablando sencillamente de esta figura que yo tengo acá. Pero ese comportamiento yo lo puedo entender, lo puedo comprender a través no solamente de un modelo de este tipo, sino de un modelo de cualquier otro tipo de fenómenos de cualquier área. ¿Sí? Todo está en cómo componemos esto que nosotros queremos representar. Cuando yo me llevo a esta idea, hasta que hay preguntas. Todo muy claro, profesor. Bueno, perfecto. Cuando yo me llevo a esta representación o esta idea de lo que es un modelo al contexto de la administración, Shea Benato nos dice que un modelo administrativo es el conjunto de principios, reglas y técnicas que orientan la forma en que una organización puede ser planificada, estructurada y dirigida para alcanzar sus objetivos con eficacia y eficiencia, adaptándose a los cambios del entorno y a las necesidades de los recursos humanos y tecnológicos. Fíjense que esta definición que nos da Chia Benato de lo que es un modelo administrativo es más o menos la versión de lo que hablábamos de que era un modelo científicamente, pero adaptado al contexto de la organización. ¿Sí? Nos dice que hay un fenómeno, que un modelo administrativo es el conjunto de principios, reglas y técnicas que orientan la forma en que una organización puede ser planificada, estructurada y dirigida. ¿Qué sucede?
Cuando yo pienso en un modelo administrativo y ubico cada uno de estos aspectos que me dicen que es un conjunto de principios, reglas, inmediatamente considero a la organización, a la institución, a la entidad, a, y no solamente a la organización como tal, sino a un fenómeno en específico también que esté dentro de la organización o que forme parte de esa organización y digo, ok, un modelo administrativo me habla de principios, me habla de reglas, me habla de técnicas que orientan la forma en que una organización puede ser planificada, estructurada. O sea que un modelo administrativo es un sistema, es una representación de cómo yo puedo sencillamente manejar, puedo gerenciar, puedo administrar todo lo que sucede en el contexto de la administración. Palabras más, palabras menos. Ajá. ¿Y qué es todo lo que contiene esa organización? O qué es todo lo que contiene el manejo de esa organización? Pues son todos los hechos que, considerando que la organización es un sistema, pues yo tengo que ver lo que ocurre dentro de esa organización. Entonces son todos esos hechos que hacen posible que la organización funcione. Son todos esos procesos que conocemos desde muchísimo tiempo, desde que el hombre existe, ¿sí? Que se da cuenta del hecho de la administración, y no que el hombre se da cuenta, sino que se da cuenta históricamente del hecho de la administración, que tiene consigo esa funcionalidad, ¿sí? O que trae consigo. Y porque ustedes dirán, pero la profesora está hablando de una cosa y se va para la otra. ¿Por qué hablo que desde que el hombre existe? ¿Por qué? Porque muchas veces, consciente o inconscientemente, el hecho administrativo nos ha acompañado desde que el ser humano existe sobre la faz de la Tierra. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo a analizar, ajá, cómo el ser humano sobrevive a todos los hechos que en las diversas épocas de su existencia ha permanecido y se ha mantenido y ha evolucionado desde la época, desde la era primitiva, desde la época primitiva, que se tuvo que unir y tuvo que buscar refugio y tuvo de pronto que por cuestiones ambientales, a ver, por protección, por principio de sobrevivencia, tuvo que unirse a otras personas para poder sobrellevar y para poder evolucionar y para poder avanzar. Y eso lo vimos en la época primitiva. Se dieron las primeras organizaciones porque el hombre solo no podía con las inclemencias del clima, con todos los fenómenos naturales que lo afectaban, con la sobrevivencia por la cantidad de, qué sé yo, de animales de los que se tenía que cuidar. Todo eso fue creando esa forma de que el ser humano tenía que organizarse, tenía que unirse para poder sobrevivir. Y así sucesivamente. Posteriormente, en las diferentes etapas, en las diferentes eras, en los diferentes continentes, se ha demostrado que la administración siempre está presente. Incluso cuando yo me pongo a analizar, por ejemplo, hechos bíblicos, esa movilización de cantidades de personas por el desierto, cómo distribuían los alimentos, cómo permanecían unidos, cómo generaban ciertos lineamientos de comportamiento para poder avanzar y por todos esos desiertos y poder llegar con vida, todo eso me habla de que hubo principios administrativos. Y así sucesivamente llegamos a la revolución industrial y vemos como esos grandes pensadores como Taylor, como Fayol, como todos esos grandes pensadores empiezan a ver cuáles son las mejores formas de que esas organizaciones que producen servicios y productos, beneficios para una sociedad
tenían que organizarse e implementar diferentes formas de cómo hacer más productivo su trabajo. Entonces, desde esa medida yo empiezo a dar cuenta que la administración todo el tiempo ha existido. ¿Y qué me dice que es un modelo administrativo? Me dice que es el conjunto de principios, reglas y técnicas que orientan la forma en que una organización puede ser planificada, estructurada y dirigida. ¿Qué quiere decir eso? Que un modelo administrativo me dice cómo tengo que comportarme, cómo tengo que organizar, cómo tengo que distribuir el trabajo, cómo tengo que tratar, ¿sí? El componente fundamental que tiene esa organización, que es el ser humano. Si no hay ser humano, pues no hay organización. Entonces, ese modelo administrativo, es ese conjunto de principios, de reglas, de técnicas que orientan en cómo yo voy a tratar esa organización, cómo la puedo planificar, cómo la puedo estructurar, cómo la puedo dirigir, cómo tengo que enfocar mi gerencia, mi administración, ¿para qué? Para yo poder cumplir con esos objetivos, con esas metas, con esa misión que tiene la organización y con esa visión que yo quiero proyectar a futuro. ¿Hacia dónde apunta esto? Hacia la eficacia, hacia la eficiencia, a la adaptación de la organización, a los cambios y a las dinámicas que vivimos actualmente en todo contexto. El venezolano, el ecuatoriano, el colombiano, donde quiera que nosotros estemos, siempre va a haber una dinámica que se escapa a la voluntad de la organización. Entonces tenemos que ir como corriendo a la par de esos cambios que no son esporádicos, sino que son segundo a segundo en la vida del ser humano. Y en esa dinámica tienen que sobrevivir las organizaciones. Y cada modelo que se genera, cada forma de organización, cada prueba que hacemos, así como desde la prehistoria el hombre empezó a probar, a tratar, a buscar formas de mantenerse vivo, en esa misma medida, esas organizaciones que siguen estructuradas por personas, que es su parte más importante, y que a la par de ello, la misma evolución ha traído consigo otras cosas que también la componen, pues busca permanentemente la adaptación a los cambios del entorno y a las necesidades que día a día son diferentes en cada uno de los seres humanos que componen esa organización. A la par de estos cambios que humanamente nosotros requerimos por diversas situaciones, por diversos motivos, en esa misma medida, todo lo que compone o todo lo que empieza a formar parte de la organización, porque el propio ser humano lo ha hecho así, pues evoluciona también, evoluciona con la dinámica del ambiente, con la dinámica, con las necesidades que nosotros como seres humanos tenemos. Entonces, en esa misma medida, esos recursos humanos hacen que hayan otros recursos, como por ejemplo, uno de los más importantes, a ver, no diría que de los más importantes, sino de los que la actualidad ha hecho más indispensable, es la tecnología. Y esa tecnología pues avanza de manera vertiginosa a la par en que avanzamos nosotros como seres humanos y las necesidades que nosotros tenemos y que tienen en sí las organizaciones, hoy día están muy ligadas a esa tecnología, a esa invención, a esa información, a esa dinámica de la comunicación. Entonces, un modelo administrativo lo que nos dice es cómo nos vamos a comportar para hacer posible que la organización funcione más eficaz, más eficientemente, eh, más competitivamente y que esté a la vanguardia de todos los cambios y a ver, no, a ver, ¿cómo lo explico? O sea, que esté en la disposición de cubrir, ¿sí? Y de ir incluso más allá
de cubrir todas las necesidades que los seres humanos tenemos hoy día en la actualidad, que se hacen, o que se llevan al contexto de la organización. Por ese hecho, avanzamos los seres humanos en esa misma medida, avanza la organización. ¿Por qué? Porque la componemos seres humanos. Y a la par avanza la tecnología. ¿Por qué? Porque es hecha por nosotros. La disposición, el uso de los sistemas, el uso de cualquier cosa que mueva a una organización es obra humana. Por tanto, eso va a avanzar a la par que avanza el ser humano. Y la organización está compuesta por eso. ¿Claros hasta aquí lo que es un modelo administrativo? Muy claro. Bueno, cuando yo pienso en modelos administrativos, inmediatamente me digo que un modelo científico es una representación de un sistema real o conjeturado y es más o menos la misma definición que tenía Chiavenato y que consiste en un conjunto de entidades con sus principales propiedades explicitadas y un conjunto de enunciados legales que determinan el comportamiento de esas entidades y cuyas funciones esenciales son la explicación y la predicción. Ah, perdón, es que me fui hacia atrás, acá. Aquí estaba hablando de lo que nos decía Chavenato, perdón. Ay, Dios. Ajá, un modelo administrativo es el conjunto de reglas, ok. Esto fue lo que acabamos de definir. Y entonces me voy a cuáles y cómo históricamente venimos tratando la interpretación de esos modelos que han existido muchísimos. Cada vez que pensamos cómo se mueve una organización y que alguien por alguna razón considera, entre paréntesis, la forma que para sí es la idónea sobre cómo administrar y de alguna forma prueba que ello le funciona, se genera un nuevo modelo de administración, una nueva forma de llevar la organización. Y esto tiene muchas perspectivas. ¿Por qué? Porque lo que es bueno para mí no necesariamente tiene que ser bueno, por ejemplo, para Alexis. ¿Sí? Lo que funciona en la empresa que yo dirijo no necesariamente se constituye en una regla para que todas las organizaciones funcionen de la misma manera. Eso también tiene que ver mucho con el tipo de organización a la que se esté o a la que se lleve la forma de administrar. Es muy diferente la forma en la que yo puedo administrar una empresa de producción a cómo yo puedo administrar una empresa de servicios o cómo yo puedo administrar una empresa desde la perspectiva de la virtualidad, ¿sí? A través del uso de la tecnología, a cómo yo tengo que administrar una empresa que sencillamente requiere permanentemente del componente humano presencial, todas requieren del componente humano, pero desde la perspectiva de la presencialidad. ¿Sí? Son dos cosas totalmente diferentes y un modelo puede funcionar para mí, pero no puede funcionar para el otro. Entonces, en la medida en que las organizaciones y en que sus administradores, sus gerentes, sus directivos, sus propietarios van, van evolucionando en esa misma medida, pues o van requiriendo, o se van fijando metas, o se van fijando visiones sobre a dónde quieren llegar, en esa medida pues se van generando modelos administrativos. Modelos que muchas veces dependen de lo que de manera particular, ¿sí? Se plantea la organización en lo interior, pero también depende de lo que de manera particular
trae consigo el entorno donde está la organización y que precisamente no depende de ellos, sino que depende de factores externos. Entonces, todo ello es, no nos puede dar, como decir, una receta, el modelo que funciona es este, porque mi realidad es una y la realidad de Alexis o de Kelly que está allí, eso creo, tienen de, hay una realidad en el contexto en el que yo estoy ahora, ¿sí? Venezolano, muy diferente a la actualidad y al contexto que tienen en Ecuador, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, perdón, hay una serie de factores que, que bien pudiésemos decir, bueno, administrar es administrar, ¿sí? Es el ser de un fenómeno aquí en Pekín igualito. ¿Sí? Sí, es cierto, administrar es administrar aquí en Pekín, pero es que administrar en la realidad venezolana es muy diferente a administrar en la realidad colombiana, o en la realidad ecuatoriana, o en la realidad norteamericana. ¿Sí? Entonces, tenemos que adecuar en cómo funciona ese hecho administrativo en los diferentes contextos, en las diferentes regiones, eh, en los diferentes tipos de empresas. ¿Sí? Todo tiene una visión totalmente diferente, una perspectiva totalmente diferente de la administración. Voy a traer acá a esta representación siete modelos que son muy frecuentes y son muy comunes. Se habla del modelo de custodia, se habla del modelo de apoyo, se habla del modelo colegial, modelo centralizado, modelo descentralizado, modelo mixto y el modelo autocrático. Cuando yo analizo cada uno o ubico cada uno de esos nombres, me doy cuenta que los tipos de modelos administrativos, básicamente aquí lo que me están hablando es de estructuras y estas corresponden a estructuras de autoridad y forma de gestionar. Y cada uno tiene características que influyen en cómo se toman las decisiones y se maneja la organización. Y empiezo entonces por hablar un poco de lo que significa este modelo autocrático. Y aquí lo que traigo a colación es que hay un predominio permanente de todo lo que tiene que ver con el liderazgo, con la dirección y con la autoridad. Y esto, este predominio no es nuevo, esto viene prácticamente desde la revolución industrial, cuando se dieron las primeras teorías de cómo se debía administrar. Y se habló de esa parte mecanicista, se hablaron de principios, y uno de los principios fundamentales que trajo la administración en esa época de la revolución industrial fue de los principios de autoridad. Y esa autoridad hablaba de mando, de cómo tenía que ser esa autoridad y cómo se tenía que seguir esa línea a propósito de que todo el mundo obedeciera y acatara las órdenes como tenía que ser, respetando ese principio de autoridad. Y allí pues se dan formas eh, netamente verticales y se hablaba de un control que denotaba particularmente la rigidez. Y aquí pues los trabajadores estaban llamados a acatar las órdenes sin cuestionar lo que se les decía, lo que puede ser desde la perspectiva de esos principios que se determinaron en ese momento, podían ser muy eficaces en ambientes eh, muy controlados, eran ambientes muy controlados y estrictos. Y eso provocaba, tenía sus ventajas, porque había una forma de tomar decisiones rápidamente, porque el control sencillamente y la autoridad la tenía una sola, o sea, estaba en una sola línea. ¿Sí? Eso era una parte que funcionó, se probó, ¿sí? Sin embargo, fue muy cuestionado, ha sido muy cuestionado porque el hombre ha evolucionado
y su forma de pensar ha evolucionado y ha cambiado y se ha percatado de que hay muchísimos factores que más allá de ese principio de autoridad podían funcionar y llevaban a las organizaciones a ser eficaces y eficientes sin necesidad de ese dominio y ese mando tan estricto que se llevó en su momento. A partir de este modelo autocrático empiezan a surgir, empiezan a surgir, perdón, déjenme revisar acá que tengo, ok, era que veía unos mensajes. Este, a partir de ello, pues surgieron otros modelos que empezaron a dar cuenta que el ser humano no podía solamente funcionar o solamente trabajar a raíz de ello, a raíz de tener una persona que lo dirigía de manera, vamos a llamarlo así, como muy coloquial, ¿no? Como de una manera muy ruda, muy estricta, demarcado solamente por lo que se decía. Y entonces ese hecho pues coartaba muchísimas cosas que los seres humanos necesitamos, por ejemplo, como la motivación, ¿sí? Como ese sentido de seguridad, de resguardo que necesitamos las personas para sentirnos cómodos, para de pronto, a ver, tener más sentido de pertenencia y de pertinencia con el contexto en el que nosotros estamos. ¿Sí? Nosotros necesitábamos tener otras formas, esas formas de comunicación, de de trabajar, esas nuevas formas de trabajar dieron pie a otros modelos, por ejemplo, como el modelo de custodia, como el modelo de apoyo, ¿sí? El modelo de custodia que se centra en la seguridad y en la estabilidad que la empresa proporciona a cada uno de sus trabajadores, de sus empleados, a través, en este caso, el modelo de custodia fue a través de recursos económicos y de beneficios y prestaciones sociales a los trabajadores. Aquí la relación entonces empieza a cambiar y se habla de dependencia, de esa dependencia del trabajador hacia la organización, lo que puede generar, como bien lo digo, la fidelidad. Lo que puede generar es ese sentido de pertenecer a una organización, pero esto traía consigo también una falta de iniciativa y de involucramiento activo de la empresa. Entonces, como todas las cosas, como todos los modelos, como todas las situaciones, tienen sus pros y tienen sus contras. Posteriormente se habló o se habla de modelos de apoyo, esos modelos que se basan básicamente en el liderazgo, en ese liderazgo que fomenta un ambiente que apoya el crecimiento, que apoya el desarrollo de las personas, de ese capital humano que es tan fundamental, que habla de la dirección que busca facilitar el desempeño laboral, que promueve la colaboración, que promueve la motivación, lo que contribuye a mejorar la productividad y el compromiso del equipo de trabajo. Y estos modelos se formaron a partir de las teorías que nos mostró el comportamiento humano, la teoría del comportamiento humano, que nos mostraba de que los seres humanos necesitábamos más allá de ese beneficio económico, una serie de motivaciones, necesitábamos tener una serie nos debían acompañar una serie de hechos que que nos movieran internamente para que una vez que yo como componente de esta organización estuviese motivado, estuviese comprometido, fuese responsable con mi trabajo, produjera un comportamiento dentro del contexto de la organización que se replicara y que se hiciera parte de la cultura de la organización. Entonces necesitábamos esos modelos de apoyo. Posteriormente, emergen modelos como el modelo colegial, que promueve la corresponsabilidad entre las partes que componen la organización.
esa parte que dirige, esa parte que está movida por una cantidad de hechos económicos, productivos, que llaman a la eficiencia, a la eficacia, con la parte mía, que soy componente fundamental de la organización. La empresa en este punto, o las organizaciones, las entidades, son vistas como comunidades en las que todos colaboran y participan en la toma de decisiones para el bien común. Eso es lo que nos explicita el modelo colegial. En la medida en que se ha evolucionado, muchos están de acuerdo con toda esta cantidad de modelos, desde lo autocrático hasta estos modelos de apoyo, de custodia colegial, que están muy vinculados entre sí. ¿Por qué? Porque se habla de colaboración, se habla de compromiso, se habla de motivaciones que tienen que haber tanto de una parte como de otra parte. Y se empiezan a ver que existen, más allá de esos compromisos y de cada una de esas partes, otras visiones que nos permiten ver, por ejemplo, los modelos centralizados y modelos descentralizados, ¿sí? En el primero, se habla de la toma de decisiones que está inmersa en esos procesos administrativos que tienen las organizaciones y que son tan fundamentales como el propio hecho de planificar, de organizar, de dirigir, de controlar, que todas tienen consigo el hecho de la toma de decisiones. Esa toma de decisiones, desde un modelo centralizado, me habla que solamente eh, un nivel dentro de la organización puede tomar las decisiones, pero al mismo tiempo eso tengo que reconocer que genera lentitud en la capacidad de respuestas o de los problemas y pues opaca o controla demasiado la autonomía que puede tener una persona de un nivel que no sea jerárquico dentro de la organización para poder solucionar algo dentro de la misma. Entonces los niveles inferiores y los niveles intermedios quedaban prácticamente desarmados cuando se trataba de dar cuenta sobre una solución, sobre un hecho que requiriera respuesta inmediata. Estos modelos centralizados tienen que ver mucho con estos modelos autocráticos. ¿Por qué? Por la toma de decisiones, que es lo fundamental. Y el modelo descentralizado también nos habla de la toma de decisiones, pero nos dice todo lo contrario. Y este modelo implica delegar esa autoridad a niveles inferiores, promoviendo la autonomía y la rapidez en la gestión. El modelo suele aumentar la motivación, sí, claro que sí. Y la responsabilidad individual, generando esa sensación como de empoderamiento que tienen las personas cuando se les da esa posibilidad de tomar decisiones para avanzar o para solucionar. Eso crea un sentimiento que favorece, por ejemplo, la equidad, que se adapta a los entornos cambiantes, a la distribución. Sí. Ese modelo descentralizado ha funcionado así, pero también, como todo, ha tenido sus desventajas. Sí. Finalmente, pues me ubico en el contexto de los modelos mixtos, y esta modalidad combina los elementos de centralización y descentralización para aprovechar lo mejor de ambos sistemas según las necesidades específicas. Suele ser utilizado por organizaciones que tienen en su administración pues estructuras muy complejas, con unidades, con divisiones, y es por ello pues que se permite la flexibilidad y este modelo mixto permite esa flexibilidad, pero también trae consigo ese control simultáneamente. Es un modelo que no son
mutuamente, excluyentes, pero que sí reflejan las diferentes formas de distribuir la autoridad y la responsabilidad. Aquí yo diría que un modelo mixto, más allá de este modelo de descentralización y de la descentralización, pues combina también otros modelos como los que tenemos acá, el autocrático, custodia o apoya, de apoyo o el colegial. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad no solamente de combinar la toma de decisiones, sino también nos da la oportunidad de, de comprender, de comprender las partes que componen la organización y más allá de las partes que lo componen, las necesidades que tiene la organización, tanto del lado de la administración, ¿sí?, que quiere que la empresa sea una empresa competitiva, que sea productiva, como del lado de quienes hacen posible que la administración se concrete y es esa parte humana que requiere seguridad, que requiere beneficios, no solamente económicos, sino beneficios desde la perspectiva social, que requiere motivación, ¿sí?, que requiere apoyo, que necesita trabajar en equipo, porque no somos seres aislados, somos seres que por la naturaleza, por nuestra naturaleza, necesitamos estar en conjunto. Bien, estos modelos, todos, cada uno desde su perspectiva muy individual, tiene aspectos importantes, tiene aspectos que definen cómo queremos trabajar la organización, que nos dicen qué contienen, qué compone cada uno de ellas, qué principios, qué reglas, qué norman cada uno de estos. Y nosotros, desde nuestra visión de gerentes, de administradores, pues sencillamente tomamos lo que más nos convenga para beneficio de la administración de nuestras empresas. Bien, acá en esta presentación, pues lo que traía era un poco más de lo que acabo de explicar de cada modelo. El autocrático nos dice Chavenato que es un modelo que nos habla de autoridad, que se centra en la alta dirección, quien toma las decisiones y dispone de las organizaciones como una jerarquía rígida. La obediencia y la disciplina son la base del control. Con respecto al modelo de custodia, se enfoca en proveer seguridad y estabilidad a los empleados mediante la satisfacción de sus necesidades económicas, creando dependencia en las organizaciones más que en la autoridad. Fíjense que, bueno, esto resume todo lo que acabo de decir de cada uno de los modelos. El modelo de apoyo, que busca apoyar y motivar a las personas dentro de la organización, promoviendo el ambiente de colaboración y desarrollo donde los empleados se sienten valorados. El colegial promueve la corresponsabilidad entre directivos y empleados. Definitivamente estos modelos que lo que nos dicen es que tenemos que comprender las dos partes que componemos o que componen una organización, que componen una institución, una entidad pública o privada, independientemente de donde estemos. Hay que entender las dos perspectivas y sobre la base de ello, pues trabajar todo lo que puede traer consigo la organización, la planificación, la dirección, la organización, el control, el desarrollo, la evolución, la productividad, la eficacia, la eficiencia, la competitividad. Son muchos los aspectos que traen consigo. Cada modelo administrativo nos ubica en esa forma de lo que yo quiero hacer, a dónde quiero llegar, qué quiero cumplir, ¿sí? Qué tengo que comprometer para llegar a ese modelo. Y aquí están los modelos centralizados, descentralizados, mixtos, que como les dije, pues nos habla básicamente de lo que es la toma de decisiones y la autoridad.
El centralizado permanece en los niveles superiores de jerarquía, lo cual facilita el control, aunque puede limitar la autonomía operativa. En los modelos descentralizados, la autoridad se delega a niveles inferiores, lo que favorece la rapidez en la toma de decisiones y la motivación del personal al sentirse empoderado. Y las grandes organizaciones utilizan estos modelos mixtos donde combinan estructuras centralizadas y descentralizadas para adaptar las distintas áreas, productos o geografías. Bien, fíjense que, perdón, eh, no hay un modelo que uno pueda decir, este es el modelo que definitivamente funciona. Por todo eso que les expliqué al principio. Cada contexto, cada geografía, cada ambiente, cada tipo de empresas son diferentes. Y lo que es bueno para mí puede ser no bueno para ustedes. Y lo que es bueno para ustedes de pronto puede funcionar también en mí y bienvenido el modelo. ¿Sí? Pero más allá de solamente un modelo de administrativo, como la organización es un sistema que está compuesto por subsistemas, en cada uno de esos subsistemas también funciona un tipo de modelo que nosotros podemos construir, que podemos adecuar, que podemos trabajar, que podemos estudiar y que funciona también de manera individual, ¿sí? Pero que finalmente hacen posible que el modelo de organización que yo tengo, pues se haga visible y lo podamos considerar el adecuado o lo podamos descartar porque sencillamente no nos funciona. ¿Sí? ¿Por qué nosotros hablamos de todo esto? ¿Sí? Y aquí yo quiero como llamarles un poquito a la reflexión sobre sobre lo que finalmente ayuda, lo que finalmente ayuda un modelo administrativo a cualquier organización. Y es aquí que me hago la pregunta, ¿cómo ayuda un modelo administrativo a la organización? Esa interrogante o esa pregunta se genera en el contenido que tiene finalmente la unidad 4 y podemos decir que un modelo administrativo aporta a la organización una base científica y técnica para estructurar y conducir sus operaciones, favoreciendo tanto la estabilidad como la flexibilidad necesaria para alcanzar resultados óptimos y sostenibles en el tiempo. Cuando yo pienso y cuando reflexiono sobre la forma en que un modelo administrativo puede aportar a la organización, tengo que pensar que este contribuye de manera fundamental al estructurar y sistematizar esa gestión de todos los recursos y de todos los procesos que se dan dentro del contexto, lo que sencillamente permite a la gerencia o a la administración que la organización sea más eficaz y más eficiente. Y eso lo vengo diciendo desde que empezamos el encuentro de hoy. En este marco asegura que un modelo puede asegurar que las actividades se realicen de manera coherente y ordenada, estableciendo procedimientos y reglas claras que minimicen la incertidumbre y que minimicen las presiones, haciendo una gestión como más confiable porque sabemos hacia dónde vamos, sabemos hacia dónde apunta nuestra misión, sabemos qué es lo que tiene el modelo que sigue mi organización y por allí me encamino a dar cumplimiento de la misión de la organización, de las metas, de los objetivos. También un modelo podemos decir que nos facilita la adaptación organizacional a los cambios del entorno. ¿Por qué? Porque pues, incorpora mecanismos para monitorearlo, para la evaluación continua, para el control, para el desempeño y en muchos de los modelos presentan como indicadores de cómo, de muchos no. O sea, eso es un requisito de un modelo. Yo tengo que saber si el modelo funciona. Entonces yo me hago indicadores de si está funcionando la manera en que yo administro o el modelo que yo utilizo y utilizo también métricas. ¿Sí? Esta capacidad también tienen capacidad como de detectar las desviaciones, me permiten implementar mejoras, me permiten optimizar continuamente los procesos, lo que es clave para mantener pues, la competitividad en contextos que son muy dinámicos.
Y desde la perspectiva humana, que es fundamental, un modelo administrativo promueve la comunicación efectiva, la colaboración entre los miembros de la organización, facilita el alineamiento de las metas individuales, ¿sí? Con las metas de la organización, ¿sí? Que debemos como estar, como bien lo dice, alineados para que todo fluya como tiene que ser. Y también permite, obviamente, el desarrollo del talento humano. Es un elemento crítico para la innovación y para la sostenibilidad de las organizaciones. En términos cuantitativos y cualitativos, que son fundamentales para las dos partes que componen una organización, pues un modelo administrativo conlleva beneficios como, por ejemplo, la reducción de costos operativos, nos habla de la disminución de errores, la optimización de los recursos, nos habla de la mejora de la calidad de los productos o del servicio que estemos desarrollando, lo que favorece tanto la productividad como la satisfacción de los clientes. Entonces ahí es netamente cualitativo y cuantitativo los beneficios que tiene un modelo. Más allá de todo ello, ¿por qué hablar de teorías y de modelos en el contexto administrativo? ¿Sí? Porque, o por qué, mejor aún, por qué una unidad curricular de este calibre dentro dentro de esta maestría que ustedes están llevando a cabo. Porque cuando yo empiezo a analizar cada proceso, cada principio, cada fenómeno que está dentro de la administración, puedo dar cuenta de que el conocimiento que trae consigo esta unidad curricular, y por favor esto recuérdenlo y se acordarán de mí, les va a permitir estudiar cada fenómeno que está dentro o que ocurre dentro del contexto administrativo. Cuando ustedes finalmente terminan todo este proceso de escolaridad llegan a lo último de la maestría y les envían a elaborar ese trabajo final de investigación que va a como a cerrar, que es como la guindita del postre, ¿sí? Que va a cerrar todo este ciclo de formación que ustedes tienen acá con nosotros, que es el trabajo de grado de ustedes. Tienen que analizar un fenómeno, tienen que buscar esa situación, problema que está dentro del contexto de una organización o dentro del contexto de su ambiente de trabajo, plantear, plantearse la situación que sería el problema y estudiar todo el comportamiento del por qué sucede el hecho, de que ustedes conozcan esas problemáticas, sepan cómo trabajarlas, sepan qué estudiar de de ese modelo que ustedes están en el que están hallando el fenómeno que van a finalmente investigar y que van a llevar a un trabajo de grado. En esa medida, pues ustedes van a poder visualizar de pronto una solución para la problemática que van a trabajar en su trabajo de grado. De allí que cada unidad curricular que ustedes tienen acá, lo que les va a dar es luces de qué tratar, cómo tratarlo, hacia dónde enfocar lo que ustedes quieren y cómo aportar finalmente una solución que da respuesta como profesionales para demostrar lo que ustedes han comprendido y lo que ustedes han evolucionado como profesionales. En ese trabajo, ustedes van a poder expresar todo ese conocimiento. Y ese conocimiento lo da cada una de las unidades curriculares que ustedes tienen. Y desde mi perspectiva, esta unidad curricular de teorías y modelos los acerca a analizar cada hecho, cada principio, cada contexto, cada situación, cada componente, cada propiedad, cada factor que tiene que ver con la administración de la organización. Ese es el punto de reflexión más importante que tienen que tomar en cuenta cuando estén pensando, cuando estén dilucidando qué pueden finalmente presentar como un trabajo de grado. Todo lo que acumulan de este proceso
de escolaridad que ustedes llevan. Bueno, un placer para mí haber compartido con ustedes la mañana de hoy o estos minutos en la mañana de hoy. Que tengan un feliz día para todos.